Marcos capítulo 13 verso 8. Y habrá grandes terremotos en muchos lugares. Esas son apartes del texto de Marcos. Bueno, durante estos días he venido enseñando acerca de los acontecimientos que sucederán con respecto no a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino a su venida en las nubes para llevarse a su iglesia. Yo considero que uno de los anhelos o de los acontecimientos que la iglesia del Señor anhela es, más que la segunda venida de Él aquí a la tierra, es el arrebatamiento de su iglesia, el partir de cada uno de nosotros a las nubes para estar con el Señor. En la historia o en las noticias encontramos de muchos desastres naturales. Cada vez que usted ve las noticias, se da cuenta de ellas o alguien le informa, prácticamente en estos últimos años lo que escuchamos son desastres naturales. Hasta hace algunos años oímos noticias como el tsunami en Asia en el año 2004, como el terremoto de Chile y Sumatra, o huracanes como el huracán Katrina en el año 2005. Y todos estos acontecimientos están sucediendo como cumplimiento de la palabra del Señor Jesús, y todo esto conmociona prácticamente a la humanidad en general. Y aunque hay otros acontecimientos que no se le dan mucha relevancia, pero también estamos encontrando que el cambio climático ha traído como consecuencia desastres naturales. Tenemos en el planeta inundaciones, tenemos sequías, tenemos también olas de calor, tenemos incendios, tenemos olas de frío. Y cuando uno habla acerca de esto, de pronto los amigos en general tienen que decir o afirmar que eso ya viene aconteciendo desde hace muchos años. Y téngalo que así es, por cierto, así es. Y también cuando uno habla de esto con algunos hermanos, y en general se le da mucha importancia a los desastres naturales. Pero mire, el Señor Jesús dejó plasmado en su palabra los acontecimientos que sucederían, las consecuencias que vendrían sobre la tierra cuando Él fuera a venir a las nubes a llevarse a su iglesia. Los estadistas tienen que decir que en la década de los 70, año 1970, ocurrieron en el mundo entre 100 y 150 desastres de gran magnitud. Pero que en los años 90, vuelven y dicen los estadistas, que han acontecido prácticamente entre 250 y 300 desastres naturales. Eso quiere decir, hermano y amigo, que lo que el Señor Jesús dejó plasmado en las Escrituras se está cumpliendo cada día más. Esa clase de señales, tornados, incendios, terremotos, hacen que el mundo esté ahora con dolores de parto. Aún el profeta Isaías tiene que decir que la tierra temblará como un ebrio. Y todo esto, hermanos, tendrá que acontecer porque está escrito en la palabra del Señor Jesús. San Lucas, el capítulo 21 y el verso 11 dice:
y habrán grandes terremotos. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Jesús lo predijo hace 2000 años, que iban a haber terremotos. Y de eso voy a hablarles en esta mañana, de terremotos, y también de la ciencia aumentará. Los sismólogos dicen que diariamente en el mundo se están registrando 12,000 sismos de mediana complejidad o grande complejidad. Si estamos cerca entonces al retorno de nuestro Señor Jesucristo, necesariamente tiene que haber un incremento de estas señales. Y los datos y las estadísticas nos están diciendo que los casos son sorprendentes. Y estuve haciendo una investigación acerca de los últimos terremotos de gran magnitud. Yo diría que superiores a 6 grados en la escala de Richter, que han venido aconteciendo durante este siglo, es decir, del año 1900 hasta nuestra época. Y hermano mío y amigo, usted se va a dar cuenta que de verdad la venida del Señor Jesús para llevarse su iglesia está cerca. Solamente en la década de los 90 o en el año 1900 hubieron solamente 19 terremotos a gran escala. Para 1910 hubieron 13 terremotos. Para 1920 a 1929 hubieron 19 terremotos. Para 1930 al 39 hubieron 23. Para 1940 al 49, cada década hubo 12 terremotos de gran magnitud. Pero lo que me llama la atención es a partir de 1950 para acá, donde de 1951 al 60 ya hubieron 16 terremotos. En la década de los 70 ya hubieron 28 terremotos. En la década de los 80 hubieron 31 terremotos de gran magnitud. Mire cómo va incrementando esto. Y en la década de 1990, al terminar prácticamente el siglo XX, hubieron 55 terremotos. Es decir, que hemos venido de 19 terremotos de gran magnitud en el año 1900 hasta el año 1990 con 55 terremotos. Y si hablamos un poquito del siglo XXI, estamos hablando que hasta el año 2000 hubieron ya 96 terremotos de gran magnitud. Y del 2001 al 2010 hubieron 173 terremotos. Y en lo que llevamos del año 2011 al 2019 han habido 137 terremotos. Eso quiere decir que Jesús lo que le dijo a los apóstoles fue: aparte, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También le dijo el Señor: y habrán pestes, y habrán hambres. Y también Jesús dijo: y habrán terremotos en diferentes lugares. Y prácticamente, si vemos esta estadística, el mundo está temblando. Y eso sin contar prácticamente los sismos o los temblores de 5 grados en la escala de Richter, de 4 grados, en fin, cualquier movimiento. No, estoy haciendo referencia a los terremotos de escala de 6 grados hacia arriba. Solamente, hermanos, yo me quedo asombrado de lo que estaba estudiando, investigando. Y es que en el año 2004, el 26 de diciembre, ocurrió un terremoto en Sumatra. Ese terremoto
8 y 10 minutos. Santo Dios. Pero ¿sabe qué dicen los científicos de la NASA? Ellos dicen que ese terremoto de Sumatra acortó la duración del día en 6.8 microsegundos. Y también inclinó el eje de la Tierra en 2,32 milisegundos en su arco. Es decir que su eje se inclinó 7 centímetros. El terremoto de Chile que pasó hace 10 años, 26 de febrero del 2010, tuvo una magnitud de 8.8 en la escala de Richter, duró aproximadamente 5 minutos y también cambió, oiga, la duración de los días en 1,26 milisegundos y desplazó el eje de la Tierra en 8 centímetros. Estoy hablando del año 2004, del año 2010, y en el año 2011 en Japón ocurrió un gran terremoto también de magnitud de 9.1, cuya duración fue de 6 minutos. Y dicen los sismólogos que fue uno de los 5 terremotos más potentes en la historia del mundo en 500 años. Pero ese terremoto en Japón prácticamente movió el eje de la Tierra más que el terremoto de Sumatra y el terremoto de Chile. Los científicos de la NASA calculan que el terremoto de Japón pudo haber cambiado la posición del eje de la Tierra. Es decir, Dios creó la Tierra de tal forma en que ella pueda moverse en su eje, porque ella pesa más de un lado que de otro. Pero el terremoto desequilibró prácticamente el eje de la Tierra, la masa de la Tierra, en cerca de 17 centímetros, acortando también el día en 1.8 microsegundos. Entonces, estamos llegando a casos extremos y extraordinarios, donde de verdad los movimientos de tierra, los terremotos, están en este mundo a la orden del día. Y eso fue una profecía que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles antes de que Él viniera por su iglesia. Eso quiere decir entonces, si hacemos esa estadística o ese análisis, encontramos que la palabra del Señor Jesús, y aún los escépticos cuando hablan diciendo que lo que dice la Escritura no es verdad, tiene que algunos llegar a una conclusión diciendo lo que dice las Escrituras es verdad. No olvidemos lo que dice la Biblia. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en la medida en que el Señor Jesús se acerque más por su iglesia, quiero decirle, hermano mío, que vendrán más terremotos de grandes dimensiones sobre esta tierra. Pero no estoy hablando en esta mañana de los terremotos que van a haber en Apocalipsis, lo que describe Juan en Apocalipsis. No, Señor, porque esa es para otro tiempo. Estoy hablando del tiempo cuando el Señor venga a llevar su iglesia de esta tierra. Y Él anunció eso, de que vendrían terremotos en diferentes lugares. Es decir, que los desastres naturales están en este mundo a la orden del día. Y si hablamos de otro desastre natural, como el deshielo de los polos y el aumento del mar, San Lucas capítulo 21 y el verso 25 dice: entonces habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia, y las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Algunos decían que el terremoto de Chile
elevó olas tan grandes que llegaron hasta Japón. Se atravesaron prácticamente medio mundo. Ahora, otro desastre natural que encontramos y es cumplimiento de la palabra del Señor es el deshielo de los polos y el aumento del mar. Las capas de hielo que tenemos en Groenlandia, en Antártida, dicen los estudiosos, los científicos, que durante el 2015 han perdido 400.000 millones de toneladas de masa. Y las montañas glaciares han perdido 280.000 millones de toneladas de hielo. Es decir, que los polos se están descongelando, afectando prácticamente la supervivencia, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales, como concepto, por concepto entonces del calentamiento de la tierra. Como consecuencia del deshielo de los polos, el nivel del mar, oiga lo que voy a decir en esta mañana, hermano, para que usted vea lo que dice la Escritura, que de verdad la palabra de Dios es clara. El nivel del mar en solo 100 años, en el siglo XX, es decir, que del año 1900 al año 2000, subió más que en 3000 años anteriores. Es decir, que solamente en 100 años el aumento del mar ha sido de 14 centímetros en 100 años. Lo que no pasó en 3000 años, aquella pasó en 100 años. Es decir, que los científicos hablan que anualmente los mares, los océanos suben promedio entre 1.5 centímetros de agua. Y ellos afirman también diciendo que en la medida en que va el planeta, al final de este siglo, óigame hermanos, que el deshielo de la Antártida, Groenlandia y el Ártico, a finales del siglo, los océanos, los mares pueden subir entre 52 centímetros y 1,30. Eso quiere decir que las costas, que las islas y muchos países que están a las orillas de los océanos se van a inundar. Y es aquí cuando uno oye decir a algunos que no hay arrebatamiento de la iglesia y que lo que el Señor va a hacer en la tierra lo va a hacer aquí, y que algunos se lo va a meter por allí en un rincón mientras Él haga lo otro. Pero si usted realiza esto, se da cuenta de que el Señor, la ira de Dios se está derramando sobre la tierra, sobre el hombre pecador. Entonces tenemos por un lado terremotos en diferentes lugares a gran escala. Tenemos el descongelamiento de los polos, los árticos, la Antártida. Tenemos también el nivel del mar que está subiendo continuamente. Y aparte de eso, entonces tendríamos que hablar del recalentamiento o calentamiento de la tierra. Isaías capítulo 30 y el verso 26 dice la palabra del Señor: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. Eso quiere decir que por el efecto de invernadero, el cambio climático, el calentamiento de la tierra, los seres humanos están dañando la capa de ozono, y es donde fácilmente entonces los rayos ultravioletas o los rayos solares caen directamente sobre la tierra, aumentando la temperatura en el planeta, descongelando los polos y aumentando el nivel del mar. Entonces, ese cambio climático de una o de otra forma está colocando, yo diría, en jaque a la humanidad.
Y no solamente la humanidad. Hace algunos días estaba mirando un informe acerca del calentamiento de la tierra y decía que muchas costas y lugares donde hay arrecifes que cuidan prácticamente a las islas se están viendo destruidas por el calentamiento de la tierra. Algunos peces que vivían en la profundidad o vivían encima se han ido a vivir a otra parte. Los peces, las aves, por el calentamiento de la tierra. Pero ¿cuándo comenzó el calentamiento de la tierra? Aunque tuve que hacer todo esto investigativo, porque es que para poder hablar de lo que el Señor Jesús dijo, había que hacer esta clase de cosas. Pero según los investigadores, el cambio climático prácticamente comenzó por la primera revolución industrial del siglo XVIII. Sucedió en Inglaterra. Y después la segunda revolución industrial, siglo XIX, año 1870, 1914, donde comenzaron a crearse empresas y también a usarse combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, derivados del petróleo, la aviación comercial, las fábricas, la industria automotriz. Eso elevó entonces el CO2 y eso hizo que se provocara prácticamente un calentamiento en el planeta Tierra. Pero los análisis de esta clase de personas no son muy alentadoras, son desalentadoras para los que se vayan a quedar acá. Pero dicen que hay una probabilidad del 95% de que la Tierra, finalizando este siglo, va a subir 2 grados más la temperatura. Y el 1% de los escépticos dicen que solamente subirá 1.5 la temperatura. Pero también ellos afirman que si la temperatura de la Tierra sube 2 grados, la vida en nuestro planeta, como la conocemos hoy, cambiará por completo. Entonces, ¿qué tal si miramos entonces los incendios que están aconteciendo en estos últimos años en el planeta? Para nadie es un secreto que el Amazonas ardió durante meses, que en Australia también se quemaron millones de hectáreas, y todo esto como consecuencia del calentamiento global. Cuando oímos noticias de los huracanes en Estados Unidos, en Centroamérica, o de pronto algunos en Asia, nos damos cuenta que de verdad hay huracanes de tanta magnitud que pueden acabar con una ciudad en momentos. Hay huracanes que se les ha llamado la tormenta perfecta porque han tenido una calificación de 10 por el desastre y los daños que han hecho. Olas de frío, consecuencia del calentamiento global. Olas de calor, consecuencia del calentamiento global. Sequías, inundaciones. Todo eso, hermano y amigo, fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo quiero llevar a otro punto. Y se encuentra en Daniel capítulo 12 y el verso 4, que también tendrá que suceder para que el Señor Jesús venga por su iglesia. Dice la escritura de la siguiente manera, Daniel capítulo 12 verso 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El profeta Daniel, el Señor le mostró cosas interesantes a este hombre.
un hombre muy sabio, un hombre muy entendido en los misterios. Y Dios le muestra lo que está aconteciendo ahora, al punto en que Daniel no entiende la visión, y en el verso 8 le dice: Señor, yo no entiendo lo que usted me está diciendo, palabras más, palabras menos. Y en el verso 9 le dice el Señor: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Y una de ellas que el Señor le dijo a Daniel fue: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La ciencia y la tecnología en estos últimos años han cambiado prácticamente la forma de vivir de las personas. Un premio Nobel de física tuvo que decir: si trajéramos a los científicos del año 1900, de hace 100 años, a nuestra época, quedarían asombrados de ver la tecnología, cómo se ha aumentado en estos últimos tiempos. Entonces, uno de los signos del fin de los tiempos, de la venida del Señor Jesús a llevar su iglesia, mire, durante 3000 años el hombre anduvo en caballo, pero en estos últimos 100 años el hombre ha logrado incluso llegar hasta Marte, la Luna. Quieren ir a Júpiter, quieren ir al Sol. Y en cuanto al aumento, oiga, del conocimiento, es sorprendente. Mire cómo es Dios de sabio, para mostrarle a su iglesia que esté alerta. Dice un artículo que en el año 1900 el conocimiento humano, o sea, la sabiduría del hombre, se duplicaba cada 100 años. O sea, la sabiduría del hombre se doblaba cada 100 años. Pero, sin embargo, ya en el año 1950, el conocimiento humano se duplicó cada 25 años. Y desde el año 2000 en adelante, el conocimiento humano se ha duplicado cada año. Eso quiere decir entonces que en la antigüedad había pocos científicos, que hasta en los colegios nos enseñaban. Los hombres que fabricaban armas, hacían inventos, los podíamos contar con los dedos de las manos. Pero ahora hay científicos por miles, y yo diría hasta por millones en el mundo. Porque el Señor Jesús lo dijo: y la ciencia aumentará. Con la llegada del hombre al espacio en 1969, se abrió una puerta para todos con respecto a la ciencia. Y estaba mirando qué es lo que ha hecho el hombre con ese conocimiento, que de verdad a uno lo deja un poco triste de saber que ese conocimiento, en su gran mayoría, la gente lo está utilizando para cosas que no debiera utilizarlas. Si hablamos en esta mañana de la ingeniería genética, en 1953 se descubrió el ADN, el ácido disoxirribonucleico. El ADN, ese es el mapa del hombre, ese es el genoma humano, ese es como el plano del hombre. Y para la ciencia, de verdad, fue un gran momento. Tenían la capacidad entonces de descubrir cómo suceden las enfermedades, las que son genéticas, pero también cómo poderle darle solución o sanar esa clase de enfermedades. Pero desde el momento en que el hombre descubrió el ADN, el mapa del ser humano, ya
ese proceso de genética pasó a ser utilizada por la tecnología para alterar el mapa del hombre. Eso es como que si usted fuera a construir una casa y le dice al maestro o le dice al ingeniero: ve, aquí están los planos y así me la va a hacer. Y cuando usted viene a ver su casa, de verdad que le ha cambiado muchas cosas. Eso es lo que están haciendo los científicos con el ADN. Están cambiando, prácticamente alterando la composición genética del hombre, y supuestamente a favor del hombre. Ellos tienen la capacidad de alterar el gen de las personas, reemplazar lo defectuoso que tenga el genoma, el ADN, y cambiarlo por otro diferente. Entonces, los hombres, los científicos, están jugando a ser Dios. Qué cosa tan terrible lo malo que están haciendo con la ciencia. Y una de las cosas que el Señor le dijo a Daniel es: y la ciencia aumentará. Eso no había acontecido, pero en los últimos 100 años se están llevando a cabo toda esa clase de cosas. ¿Y qué tal si hablamos de la nanotecnología? Alguien podrá preguntarse qué es la nanotecnología, pero es una rama de la tecnología que se dedica a estudiar y a manipular la materia en tamaños muy pequeños. Por lo general, dicen los estudiosos, ronda los 100 nanómetros. Vamos a ver qué significa eso, para hacer una idea de qué es un nanoboc. Es como que si usted cogiera el grosor de una hoja. En el grosor de una hoja caben 100,000 nanómetros. Le pongo otro ejemplo. Un científico de apellido Bachelet dice que en una jeringa pueden caber 100,000 millones de nanobots. ¿Qué es eso? Los nanobots son cosas muy microscópicas. Pues si en una jeringa caben 100,000 millones de nanobots, ¿cómo serán de pequeños? Quieren coger ese nanobot y convertirlo más pequeño a la medida de un átomo todavía. ¿Para qué? Para meterlos por el cuerpo de las personas. Son robots, pero muy pequeñitos, y para que viajen por las venas de las personas y lleven los medicamentos, y donde esté la enfermedad lleguen allí y hagan la curación antes de. Dios mío. O si no, también en una cápsula irían miles de millones de esos nanobots, y la gente se lo toma y esos se esparcen al cuerpo, y todos se van en busca de la enfermedad para curarla. Dios mío, qué sorprendente, sorprendente. Eso no se veía. Y hablando de esto, hay algo que sí me dejó sorprendido al estudiar cómo ha avanzado la ciencia en la medicina. Es que los científicos, como lo dije ahora, están desafiando a Dios creando híbridos. Y esto ha sido un debate en la ciencia médica, en los científicos, porque muchos están jugando a ser Dios. Un equipo de investigadores están produciendo embriones híbridos. ¿Qué es eso? A partir de la mezcla de las células humanas en animales. Se trata de un experimento donde parte del cuerpo humano se cultiva en los animales. Eso se llama
una especie de quimera. Y las quimeras eran criaturas mitológicas resultantes de la mezcla de diferentes tipos de animales. Los científicos están introduciendo células madre humanas en embriones de ovejas y de cerdos para que sean incubados allí. Y lo que dicen es que prácticamente los órganos de las ovejas y de los cerdos son iguales a las humanas. Y como ahora se está muriendo mucha gente por falta de trasplante de riñón, de corazón, de hígado, qué sé yo, entonces están colocando células madres en los animales para que los vientres de ellos produzcan esos órganos y después sean sacados y trasplantados a los seres humanos. Santo Dios. Es decir, una criatura 99% oveja o 99% cerdo y 1% humano. ¿Hasta dónde ha llegado la ciencia? Otros han anunciado la intención entonces de autorizar el cultivo en laboratorios de embriones humanos. Y si habláramos más de todo esto que está azotando a la humanidad, porque es un azote de la ingeniería genética, también tenemos que hablar entonces de la tecnología. Eso es otra cosa, eso es otro cuento. El desarrollo de la tecnología ha transformado prácticamente al mundo a formas inimaginables. Lo que comenzó con la imprenta de Gutenberg 1439 y hasta hace algunos años solamente uno veía el teléfono, eso era escaso el teléfono. Y nuestros padres iban para hablar con alguien, hay que mandar un telegrama y en cortas palabras, porque no, eso valía mucha plata. Pero ahora se convirtió tan fácil con el internet, teléfonos inteligentes, que con solo mover un dedo prácticamente ya está. Hay un proyecto de Google que plantea comunicarse con amigos y usar la internet a través de unas gafas. Ya no necesita tampoco portátil ni nada, con unas gafas y ya. Ha llegado el punto de la tecnología que usted puede entrar a la casa sin llaves. Hay un aparato tecnológico y ve su rostro y listo, puede entrar. Con solo dar una palmadita las luces se prenden, se corren las cortinas, prende el equipo, prende el televisor y ya. Se están inventando una nevera para que cuando la nevera sepa que ya se está acabando, entonces la nevera manda el mensaje al supermercado para que le manden el mercado. No hay necesidad de que, ay, me hizo falta tal cosa, la carne, el pollo, el queso. No, la misma nevera se encarga de eso. Dios santo. ¿Y qué tal si hablamos de la inteligencia artificial? En el año 2011 hubo una competencia entre dos campeones de estrategias militares con un robot. Aquí no sabe quién ganó. El robot. Y también hubo una competencia de ajedrez con el mejor jugador del mundo, Garry Kasparov, y le ganó la computadora. Y dentro de la inteligencia artificial hay como un mandamiento entre los grandes científicos, ¿y sabe cuál es? Es el no crear aparatos biónicos o inteligencia artificial para destruir al hombre. Pero ya en Estados Unidos un hombre construyó un robot e hirió a una persona.
Entonces, la ciencia, hermanos, ha aumentado a tal punto de que yo sí pudiera decir en esta mañana de que el Señor Jesús está alertando a su iglesia porque Él viene por ella. Usted y yo debemos estar alerta. Miren, los científicos rusos están desarrollando el primer automóvil del mundo controlado con la mente. Y también investigadores israelitas crearon un software que ayuda a los automóviles a pensar por sí mismos y hacer carros o autos o automóviles autónomos que se manejen ellos solos. Manejar tractomulas, carros, decir lo que sea, van solos. En Rusia crearon un robot llamado Fedor, capaz de conducir un automóvil, extinguir fuego, usar motosierra y disparar con las dos manos. ¿Para dónde vamos? En la Universidad de Inglaterra están fabricando un robot con residuos blandos. ¿Con qué propósito? Ese robot está dotado con boca e intestinos para que se alimente. Dios. Otros con fenómenos cuánticos están demostrando que la luz se puede convertir en líquida, como que si pasara por un río. Ay, Señor Jesucristo. La luz como un río. Todo esto, hermanos míos, de verdad que a mí no es que me deje sorprendido, pero sí me alegra de saber que la palabra del Señor Jesús de Nazaret se está cumpliendo. Habrán terremotos en diferentes lugares, terremotos cambiando el eje de la tierra, cambiando el tiempo del día, la tecnología, los hombres queriendo ser Dios, la ciencia aumentando a gran escala en el mundo. Y esto es solamente unas simples cosas que lo traje en esta mañana para que usted se dé cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. De ahí que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar alerta. Es cierto que hay que laborar, hay que trabajar, hay que velar por nuestra existencia mientras estamos en esta tierra, por la familia, por los hijos. Sí, hay que pensar en la educación, claro que sí. Pero también nosotros tenemos que entender, hermanos míos, que la iglesia del Señor no va a ser parte de lo que vendrá sobre esta tierra. Y que antes que pase lo que vendrá sobre esta tierra, el Señor Jesús ya habrá llevado su iglesia de este lugar. Nosotros no pertenecemos acá. Está bien, somos terrícolas, nacimos acá. Pero la parte espiritual, la esencia, lo que el Señor ha depositado en nuestros corazones, eso le pertenece a Él. Y eso es lo que Él vendrá a tomar de esta tierra, de sus hijos. De pronto pensamos mucho en los bienes materiales y nos esforzamos y hacemos una cantidad de cosas pensando que podemos vivir 1000 años aquí en la tierra. Aunque también los científicos están creando aparatos para que la gente viva 1000 años. Si alguien se muere, antes que se muera, todo lo que él tenía en su mente será transportado a un cerebro robotizado. O él será metido en una cápsula por allí, guardado por los años, hasta que haya algo que lo resucite. Y mucha gente está metida ya en neveras esperando un día para ser resucitado. Pero quisiera yo decirle a las personas que
que nosotros no necesitamos de nevera para resucitar. No estamos esperando tampoco la vida eterna aquí en la tierra, en este cuerpo físico. No, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos desesperando que un día el Señor Jesús de Nazaret aparezca allí en las nubes como Él lo prometió cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor ama tanto a su iglesia que la compró a precio de sangre y Él se fue. Todo está preparado allá en las nubes, en el cielo, para que Él levante su iglesia de esta tierra. Y aún más, si estamos vivos, estos cuerpos mortales serán transformados en inmortales. Esta corrupción se vestirá de incorrupción. Y si de pronto vamos allá a 2-3 metros bajo tierra, y allá escucharemos la voz del Hijo de Dios y nos levantaremos para ir a estar en las nubes con el Señor de la gloria, en las bodas del Cordero. Hermano mío, ¿usted en qué está pensando? ¿En las cosas de este mundo? Usted puede vivir 20, 30, 40 años acá. Sí, puede vivir. Digo, si Dios lo permite, si Él se lo permite. Pero más que esta tierra hay algo más precioso, y es la vida eterna. Es la vida que el Señor tiene para nosotros después de esta vida. Así que todo eso que usted alcanzó a ver, a escuchar, son de verdad un aliciente para nuestra vida como hijos de Dios, de saber que el Señor Jesús está cerca. Él está cerca. El Señor dice en su palabra: con abrigo y sustento estemos contentos. Salomón tuvo que decir en algún momento: si me das riquezas, de pronto me olvido de ti. Y esa es una de las cosas por las cuales cuando alguien tiene mucho dinero se olvida de Dios. Si me das pobreza, de pronto blasfeme tu nombre. Solo sosténme con el pan necesario, que no me falte. Hay que hacer tesoros no en la tierra, sino en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor nos invita a que sigamos, a que estemos apercibidos. El Señor nos invita a que abramos nuestros ojos. El Señor nos invita a que de verdad entendamos que Él está cerca. Y tan cerca, hermanos míos, que no lo imaginamos. ¿Por qué dirá eso el pastor? Alguien preguntará. Porque cuando nuestro corazón sigue inclinado más a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, a descuidar su vida cristiana, sus principios espirituales, es porque hace atrás las cosas de Dios y se enfoca en las cosas materiales. Iglesia, hermano mío, el Señor Jesús viene por su iglesia. Bienaventurado el hombre, el siervo, cuando su Señor venga lo haya haciendo así, no comprometido en las cosas del mundo, no luchando por cosas que de verdad van a fenecer o se van a acabar. Hay que luchar por nuestra raza, hay que luchar por nuestra dignidad. No.
¿no? Luchamos por nuestra salvación. Y yo sé que el Señor nos va a sustentar y nos va a seguir ayudando. Vamos a agradecerle al Señor en este momento. Dios quiera que usted haya podido entender, aunque todo esto prácticamente es investigativo, porque solamente hay una forma de mostrar lo que el Señor dijo, de esa manera, de una forma investigativa, para que usted y yo también juntos estemos alerta. Oremos, digámosle al Señor que nos ayude a perseverar, a ser fiel en su camino y a esperarlo, a seguir trabajando, sí, pero esperarlo como si fuera a venir ahora mismo. Señor Jesús,